Protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Bien, estamos entonces preparados hoy para conversar con el licenciado Juan Carlos Araúz. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Bienvenido, siempre es un honor estar con usted, ¿eh? Está en un palacio. Gracias, Manuel. Un gusto compartir siempre en tu espacio y sobre todo tu privilegiada audiencia. Sí, estoy fuera del país en este momento, pero siempre sacaré un momento para compartir con ustedes. Sí, es muy interesante entonces este tema. El país está viviendo una situación bastante difícil. Hoy aparece una declaración de Saúl Méndez diciendo que ahora no hay que esperar el tema de la inconstitucionalidad de la ley, que era lo que se estaba pidiendo de parte de ellos y de muchos sectores en el país, sino que ahora lo que hay que ir es por derogar el contrato ley. Y esto nos pone ahora otro elemento. Entonces, ¿qué seguirá mañana? Mañana tampoco se estará de acuerdo con los puntos que se han propuesto como protesta, como manifestación. Entonces, no entiendo. Y el silencio del gobierno también, por el otro lado, crea un elemento muy preocupante para todos. Ya van 23, 24 días de manifestaciones. El país, yo soy de los que creo que tenemos derecho, es un derecho humano manifestarse hasta el momento que esa manifestación comienza a afectar a la gente. Ningún país del mundo puede mantenerse 3 meses protestando en las calles, parando la economía, suspendiendo contratos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Las manifestaciones son para lograr respuestas inmediatas, pero esto ya se excede a la lógica y causa un nivel de preocupación, sobre todo ante los hechos de vandalismo que hemos observado atónicos todos aquí en el país. Bienvenido, Juan Carlos. Claro que sí, Manuel. Bueno, todos sabemos que este es un tema que implica posiciones controvertidas, es decir, hay una población que se ha manifestado y tiene un derecho de expresar su disenso en muchos sentidos de lo que es la vida pública panameña y el arrastre que esto tiene a lo largo del tiempo. Siempre se escuchaban voces que la institucionalidad panameña había llegado a su límite. Cuando llega la pandemia, quedó demostrado que la institucionalidad había llegado al margen del desgaste total. Esa realidad que expuso la pandemia a lo largo del tiempo era lo que los gobiernos no podían o no querían que se mostrase como una mesa completa, es decir, siempre que había un problema de educación, era solo el problema de educación el que ocupaba, digamos, el titular o la crítica o la crisis momentánea, y así circunstancialmente iba desapareciendo un asunto sobre el otro y cambiábamos de temas repetidamente. La pandemia expuso todos a la vez y luego cuando se empezaron a graduar los temas, hubo una acumulación en el sentido que la población básicamente no aceptó que nuevamente se volviese a pasar la página de una forma silenciosa al abordaje de los problemas reales de la sociedad. Y eso es lo que hoy día, digamos, el real tema de fondo está expuesto en el sentido de que, bueno, la población quiere hablar de soluciones, la población quiere hablar de propuestas y quiere hablar de compromisos. Ese hecho puntual es donde entonces la racionalidad y el entendimiento de todos nosotros como sociedad estamos obligados a convivir de forma pacífica y porque este territorio nos pertenece a todos y todos vamos a seguir siendo panameños hasta el día que fallezcamos. Ese hecho puntual entonces exige compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Que obviamente tienen que haber una conversación sobre cuáles son esas potenciales soluciones, pero también tiene que haber una conversación que nos saque de la confusión. Y la confusión que gira en torno al tema minero estaría en cuáles son los compromisos reales que el Estado panameño asumió frente a este contrato y esos compromisos cómo deben ser de una manera materializados en la serenidad y el entendimiento que el Estado panameño no puede aventurarse
a simplemente tomar una actitud o un comportamiento de decir a estas alturas del partido es que yo no voy a respetar o garantizar la estabilidad de las inversiones. Y ese punto es, digamos, el eje con el cual, desde mi óptica, la Corte tendrá que desatar el nudo frente a las demandas de inconstitucionalidad, porque quiero aprovechar, Manuel, para reiterar lo siguiente. Sí, Las demandas de inconstitucionalidad no son simplemente un ejercicio analítico de derecho, es decir, esto no es una clase docente del derecho. Las demandas y sus sentencias es un ejercicio del poder político y sus contrapesos, y la Corte entonces hace un análisis de conveniencia. Es decir, esto quiero reafirmarlo porque la Corte va a tener que decir que esta demanda es conveniente o no es conveniente para los fines y propósitos del Estado panameño. Si nosotros lo vemos desde esta óptica, obviamente los distintos temas que gravitan sobre la explotación que ya viene de unos años anteriores a este momento, expondría obviamente una serie de puntos que hacen reflexionar sobre por qué Panamá tendría que adoptar un comportamiento que sostenga, que mantenga, pero que también la Corte debería hacer una reflexión en el tema más suelto, que sería la fiscalización. Es decir, la Corte puede hacer un ejercicio de conveniencia explicando que el Estado panameño no puede arreglar su reputación, no puede comprometer las plazas de trabajo, no puede comprometer la seguridad y estabilidad que reposa en torno al cumplimiento de un contrato, a la confianza que se proyecta a los inversionistas extranjeros. Es decir, habría una serie de elementos que me indican a mí desde la racionalidad que es conveniente que la Corte Suprema de Justicia simplemente sostenga la constitucionalidad del contrato. Y ese hecho tendría entonces que ir acompañado de una reflexión un poco más profunda, es decir, cuáles son las potenciales soluciones que la Corte plantea para fortalecer la institucionalidad, los retos y tareas que corresponden a fortalecer distintos mecanismos que gravitan en torno a preocupaciones de toda la sociedad, como los retos medioambientales, el tema de ejecución de contratos. Eso podría ser una fórmula en donde el Estado panameño salga victorioso en el sentido de proyectar la estabilidad necesaria, pero también presentar lo correctivo dentro de un entorno cuestionado y que hasta el momento la ausencia de información de calidad es la que habría también tomado mayor control para que los sectores distintos que se manifiestan hagan sus propias conclusiones y se atribuyan también sus propias visiones de lo que es la solución del problema, porque a lo largo del tiempo de esta semana usted podría apreciar que cada quien construye una solución del posible caso, es decir, cada quien se atribuye la posibilidad de decir yo soy el representante del Estado o del Ejecutivo, y al final todos tenemos que entender lo siguiente: las únicas personas que representan en la parte comercial al Estado panameño es el Ejecutivo, y esos compromisos que se hayan generado allí se mantienen con una continuidad porque el Estado es continuo una vez se otorgan este tipo de consentimientos, y allí entonces estaría también la racionalidad de qué tipo de solución yo planteo o se puede presentar en torno a los hechos, en torno a los acontecimientos y al historial de lo que gravita sobre este tema. Entonces, en este sentido, digamos, es el contexto con el cual yo aprecio esta primera etapa de lo que comentas, Manuel. miren, hay tantas cosas que nos falta aclarar, que hay parte que es el tema jurídico, que ahí sí no me meto yo. Escucho con cierta insistencia que si Panamá deroga el contrato ley, tiene consecuencias legales a nivel internacional. Y hay gente que asegura que si la minera le deroga el contrato, va a recurrir a estas instancias internacionales. ¿Esto es preciso o hay otra vía que se puede manejar a través de los intereses de la minera, obviamente? Y una pregunta que sí me hago yo, que no me la va a contestar usted porque usted no es amigo del presidente, ni del partido del presidente, ni trabaja en la presidencia, pero ¿por qué el gobierno ha mantenido un silencio sepulcral sobre el tema? Ni siquiera se pronuncia para decir
exploremos una vía o busquemos una solución. Digo, con la rapidez con la que se aprobó en tercer debate, en 48 horas, el contrato, y la firma del presidente, que no demoró ni siquiera 2 horas de la Asamblea de la Presidencia, estaba firmado y publicado en Gaceta Oficial, creo que tampoco hay interés del gobierno de revertir lo hecho. Creo que ellos van a seguir Sí, acuñando a la decisión. Manuel, obviamente el tema de la controversia social que existe gravita también en la forma de reproche, es decir, Claro, nadie puede negar que la población tiene un reproche hacia lo político. Sin embargo, esa racionalidad de la cual te comentaba en la intervención anterior, me tiene que llevar a mí a la sensatez, es decir, no por yo cuestionar el mal hacer o el dejar de hacer de un gobierno, puedo yo obnubilarme o cegarme con lo que son soluciones a problemas. Y el tema del contrato de la minera siempre debió ser visto como en un momento se planteaba. Esto es un problema que se creó y es un problema en el que se necesita solución porque el Estado panameño en ningún momento ha expresado ser el que va a disputar o a enfrentar a la mina por A o B razón. O sea, en todo momento el Estado panameño ha transmitido a toda la población y a sus autoridades así lo han expresado, es la voluntad de que ese contrato se ejecute. A lo largo de los distintos gobiernos, el Estado panameño ha reafirmado su voluntad. Por eso cuando en este momento de controversia se aparentan y se presentan posibles soluciones de controversia, yo me quedo reflexionando un poco desde la óptica de decir, pero ¿cómo voy a hablar de una controversia que es inexistente? Porque el Estado a lo largo de los años lo único que ha expresado es que sí quiere que la ejecución del contrato avance y por esa razón cualquiera de las soluciones que se plantean al calor de esa percepción o esa emotividad de querer una controversia no tiene cabida desde el punto de vista de quien gerencia un pleito y es allí entonces donde vuelvo al tema político. Claro que en este momento, cuando hay una controversia, se necesita quien gerencie las soluciones y esa gerencia de soluciones nos debe dar una serie de planteamientos que se aproximen a presentar algo que traiga racionalidad y traiga un enfoque concreto. Yo no dudo que la población panameña está enfocada en que quiere soluciones de fondo a una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la vida institucional, es decir, mejores instituciones, mejores pesos y contrapesos. claro. Por lo tanto, yo lo que planteo es que el tema diferenciado nos lleva a soluciones, pero tiene que ser lo político que dé soluciones, pero también nosotros como sociedad no podemos aupar ni tampoco estar abanicando soluciones irracionales que nos llevan a un desmedro de lo que es el Estado panameño frente a un contexto post pandemia en donde se necesita conseguir inversión extranjera, se necesita alentar las inversiones y estamos en un momento en el que el desafío es cómo se va a lograr a partir de esta coyuntura. Y la fuerte crítica, bueno, yo respeto la valoración de los ambientalistas desde el punto de vista que ellos exhiben. No conozco, no soy ambientalista, pero respeto la posición como posición calificada. Después de eso estarán los economistas y la gente entendida financista, gente entendida con este tema, los abogados, que hay un grupo de abogados que piensan que se pudo sacar más dinero del contrato, no descalifican el contrato, simplemente el tema del dinero, pero por el otro lado, lo que más me preocupa es la gran cantidad de gente que están repitiendo lo que escuchan. Escuché esto, me pareció que es así, y lo repito, y lo repiten, que eso es lo que más daño hace, lo repiten como si fuera una realidad, algo que ellos conocen. Entonces creo que hay mucha desorientación del gobierno. Mire, yo he pedido voceros aquí del gobierno para que vengan a hablar sin ningún tipo de compromiso. Aquí simplemente vengan, hablen, expliquen, defiendan cuál es el sustento que tienen ustedes sobre las ideas y no lo han hecho. Yo, sin embargo, he pedido a la minera, han venido gente de la minera, han venido empleados de la minera, han venido economistas, han venido abogados, usted es uno de ellos, es la segunda vez que estamos hablando sobre el tema de la situación existente en el país. Sin embargo, yo veo que de parte del gobierno es como que yo tiro la piedra y escondo la mano, ¿no?
Sí, por eso, pero los temas de las críticas a cómo el ciudadano califica al gobierno no puede obnubilar que la población debe estar atenta a encontrar soluciones coherentes en torno a las responsabilidades, a los compromisos y a las obligaciones. Y es allí en donde todos tendremos que encontrar un punto intermedio. Por eso el permitir que la Corte Suprema de Justicia produzca su sentencia, que esa sentencia sea reflexiva, que haga un ejercicio de racionalidad y sobre todo de conveniencia, nos va a devolver al punto de partida en el cual justamente todos deberíamos estar reflexionando, bueno, ¿y cuál es la petición real a los temas de fondo que han traído consigo esta crisis en donde el cuestionamiento al poder político es una realidad y no se puede ocultar? Y ahí estaríamos entonces hablando de una hoja de ruta perfectamente diseñada para lograr avances, pero no se trataría en este momento de abanicar simplemente que la paz de la población panameña reposa en la existencia o no de un contrato, porque eso es una falsedad. Nuestros Eh, problemas, nuestros problemas se trata de la satisfacción de una serie de aspiraciones ciudadanas que guardan relación con otras cosas que no es la ejecución de un contrato, porque vuelvo y repito, ese contrato a lo largo de los años y del tiempo ha simplemente logrado acumular que el Estado panameño nunca lo haya visto como una controversia, nunca lo ha visto como una contraparte de litigio, nunca ha diseñado un plan para litigar, porque se siente el Estado panameño que se debía alentar esa inversión, y eso es entonces lo que nos devuelve a la racionalidad de decir, bueno, si eso es así, entonces, ¿qué se puede lograr en medio de la crisis como un avance para decir, bueno, esta reflexión colectiva debe traer cambios en torno a la institucionalidad? Pero esa es una discusión que, si usted la ve así en frío, no tiene nada que ver con tratos, no tiene nada que ver compromisos del Estado panameño ante sus socios comerciales, y usted tendría entonces la reflexión de decir, bueno, es que la institucionalidad panameña llegó a un punto en el que debe ser repensada, y por eso las voces que dicen es el momento de una constituyente, es el momento de un cambio a la estructura del Estado, ha llegado como una forma real, pero en la medida que todos coincidamos en qué se pide y cómo se pide correctamente para que esto tenga, digamos, el real aporte y el desarrollo para crecer. Bien, una de las cosas que a veces la gente no piensa que es potestad también, bueno, que tiene que ser cosas ya también consultadas o conversadas con el pueblo, pero por lo menos el Estado es responsable precisamente de temas como este: explotación de minerales, eh, eh, algún tipo de contrato, por lo menos está el tema de los puertos también, que es un tema que eso le compete al Estado. Aquí se han hecho cosas y se han hecho cosas que han sido también tan escandalosas, ¿no? Recordemos que aquí ha habido situaciones con puertos que han puesto al país en vilo. Ahí vimos en los videos lo que pasó con Martinelli del 2012 también, que trajo otra revuelta social, ninguna como esta. Y siento yo que la mayoría de la gente protesta muchas veces no contra lo que se decide, sino contra el gobierno. Esto nos dice a nosotros que en Panamá no hay fe en que las acciones de los gobiernos son acciones hechas por el bien del país, sino por el beneficio personal interno. Mire, ayer tuvimos un fallo que condena a dos exministros de Estado y a otras personas también vinculados precisamente a un caso escandaloso. Pienso que esas cosas hacen que esto se mantenga la falta de credibilidad en el gobierno. Juzgado segundo penal de causas penales, yo creo que aquí estuvo como mal redactado, aplicó penas de 60, 72, 80, 152 y 168 meses de prisión a 8 personas, entre ellos los exministros de Obras Públicas Federico Suárez, Jaime Ford, y Ricardo Francolini, César Jaramillo y Octavio Samaniego. Entonces, estas cosas, pienso yo, que es la esencia. La mayoría de la gente que está escribiendo ahora mismo en la transmisión de Facebook me escribe, sí, porque el gobierno es una porquería, el gobierno no sirve, el gobierno esto. Estamos hablando de la minera, estamos hablando de la explotación de minas, estamos hablando de diferentes, o sea,
pudo ser también de un puerto, una concesión de un puerto, pudo ser de otro tipo de cosas. La gente siempre se va contra el gobierno. No hay fe en Panamá sobre su gobierno, sea cual fuere, porque esto hemos tenido, esta es la peor manifestación desde la cruzada civilista que he visto yo en mi vida, pero han habido otras también de importancia. Eh, ¿qué tendríamos, qué tendría que hacer el gobierno para ganar esa confianza entre el pueblo? Falta, usted piensa como abogado, transparencia, de pronto, eh, esta decisión de haber hecho, o sea, esto fue hecho premeditadamente. Primero se convocó a la gente para que fueran a la asamblea y presentaran su punto de vista y todo lo demás. Después se agarró el contrato, se sacó de ahí, se reformaron algunos puntos, no hubo casi ni el tiempo de digerir lo que se había hecho, ni de debatir nuevamente. Se mandó a la asamblea, se aprobó en 48 horas, en tercer debate, y el presidente lo firmó antes de 2 horas. Sí. Manuel, yo obviamente voy a repetir lo de los segmentos anteriores en el sentido de que la crítica política es totalmente válida, pero en este momento en el que la sociedad está en su disyuntiva de Sí, simplemente querer transformar y querer que haya cambio, nosotros también tenemos que reflexionar como ciudadanos que los malos gobiernos los elegimos nosotros y que esos malos gobiernos que son colocados en el poder también está en la irreflexiva actitud en la que nadie se quiere implicar y al momento que le corresponde al ciudadano seleccionar y elegir adecuadamente tampoco lo hace. Por lo tanto, si es momento de señalar las críticas a todos los sectores, hombre, el ciudadano panameño tampoco puede salir bien librado en el sentido de que lo que aquí ocurre cada 5 años es producto de nuestra propia determinación y de nuestra propia convicción para elegir a quien se elige en los ciclos que corresponden. Por eso este tema, más que dividirnos, debería es unirnos en la reflexión de que los contextos no da para que nadie salga bien librado de por qué el deterioro del país ha llegado al punto del desgaste. Y por eso en muchos países ya hoy día se está hablando que las falsas democracias son sostenidas por falsos ciudadanos y los falsos ciudadanos son los que no se implican, no reflexionan ni tampoco tienen una actitud de aprender cada 5 años de cómo elegir y cómo mejorar. claro, Ese hecho de reflexión nos permitiría nuevamente a lo mismo. Todos los sectores de la sociedad debemos colocar en contexto que una cosa son las obligaciones del Estado panameño que están por encima de lo que un gobierno quiera o pueda, porque un gobierno al comprometer al Estado, el Estado ya debe cargar esa cruz y esa cruz tiene que simplemente honrarse y respetarse, pero sí permite que a futuro haya cambios. Y esos cambios son los que debemos presentar en este momento como la gran pregunta. ¿Cuál es la hoja de ruta para que la insatisfacción ciudadana se materialice en cambios? En nada más y nada menos que el ciudadano sea consciente de cómo se elige, a quién elige y a quién va a seleccionar para que ese aporte institucional se materialice en los cambios estructurales. Y si nosotros tuviésemos esta conversación, volvemos a lo mismo, Manuel, hablar del contrato minero no tiene nada que ver con la institucionalidad debilitada y cómo la vamos a transformar. Y allí también surge la siguiente responsabilidad y que la voy a colocar ahora ya sobre los que aspiran a ser presidente de la República. sí, Todos los que aspiran a ser presidente de la República saben que los compromisos del Estado panameño no permiten que se estén abanicando ningún tipo de irracionalidad sobre medidas que afectan la reputación y credibilidad del Estado panameño, pero que al calor de este momento todos quieren simplemente que esa masa que está con incomodidad y con todo ese reproche, de alguna manera crearle simpatía. Y por eso las voces que pretenden presentar soluciones radicales sobre el tema controvertido deben también tomar conciencia de que este problema que está aquí le toca también en serenidad administrarlo a quien gane. Por lo tanto, todos los candidatos a presidente de la República saben que ninguna medida irracional sobre el contrato minero va a traer ni aporte ni desarrollo para una gestión que ya va a llegar convulsa. Por lo tanto, yo creería que los primeros en generar voces de tranquilidad y voces de compromiso para simplemente el cambio institucional que se requiere son los aspirantes a presidente de la República. En segundo lugar están los partidos políticos que también
a lo largo de los años son conscientes del contrato, son conscientes de los compromisos y que en este momento no han presentado simplemente una voz en templanza de serenidad de decir que el Estado panameño debe avanzar a honrar sus compromisos y así entonces nosotros vamos a tener lecciones aprendidas, hoja de ruta que continuar y mesura en el desenvolvimiento de este problema. Mira, a mí me gustaría, ahora mismo nadie tiene que ver con esto y todo el mundo está en contra del contrato minero. Estamos en época preelectoral, pero me gustaría que algunos bocones que quieren ser candidatos, que quieren ser presidente, ganaran la presidencia para que ellos me demuestren a mí si después de ganar la presidencia y este contrato se mantiene, si ellos van a hacer algo por derogar el contrato. Entonces saldrán la iluminación, es que no podemos hacer nada porque estamos amarrados. Usted sabe cómo funciona esto, Juan Carlos. Totalmente, y por eso Aquí es justamente, pescadera el río revuelto, ¿oyó? justamente, Manuel, por eso también en este momento que la población necesita información de calidad, necesita atemperar lo que está Claro. ocurriendo. Los aspirantes a presidente de la República no pueden salirse con aventuras de estar simplemente presentando de que expropiese, liquídese, véndase, cuando ellos saben que eso no es el camino ni la hoja de ruta con la cual el Estado panameño ha labrado su reputación internacional. Y Claro. eso es un tema de sensatez y de prudencia. Mira, se ve muy mal además, ¿ah? Yo respeto, por ejemplo, a Melitón. Yo no he visto a Melitón, no he visto a Martín Torrijos, no he visto a Rómulo Rux, no he visto a Blandón. O sea, esto no es un tema para que candidatos presidenciales estén tomando artes y partes como si estuvieran vendiéndose como limones. Es un tema de seriedad. Una persona que va a una manifestación no tiene la credibilidad para pedirnos después a nosotros que le demos la oportunidad de dirigir el timón del barco. Porque yo quiero ser muy honesto, yo quiero saber cuando comience las críticas con él o con ella, en caso tal de que sea una mujer la presidenta, si van a estar de acuerdo también en que otros candidatos presidenciales vayan a marcha contra ellos. No es el momento para esto. La verdad, yo sí pondero, respeto. Mira, la magistratura, cuando se pide la magistratura máxima del país, uno no tiene que parecer un buen candidato, tiene que ser un buen candidato. Entonces, el buen candidato no es el que sale por ahí a arrastrarse con desvalidos, a cargar niños enfermos. No, es la persona que tiene la capacidad de proponer cambiar los días de esa persona. No darle la lástima, Totalmente. no. Totalmente, Manuel. O sea, es un tema de responsabilidad. Ni la República de Panamá merece deteriorar sus avances en la medida de que la contienda electoral llegará el momento en el que el Claro. ciudadano frente a los votos decidirá, pero que este desgaste con el cual se pretende implantar una discusión sin mesura, obviamente es lo que todos debemos rechazar y todos debemos impedir que avance y por eso hoy día es fácil quedarse en silencio y evitar simplemente caer en calle arriba y calle abajo de quién sí cree que el contrato avanza y quién, sí, quién no cree. Sin embargo, el país nos exige responsabilidad a todos y esa responsabilidad es asumir una voz con Mire, coherencia de presentar una alternativa. mire, Juan Carlos, usted como yo sabemos claramente, muy claramente, que todos estos candidatos que dicen estar en contra y que van a manifestaciones, candidatos o candidatas que van a manifestaciones, a la hora de ganar la presidencia de la República, van a presentar sus verdaderos dientes y van a tener que hacer cosas que no son las más populares, porque eso es lo que hemos vivido desde 1990. O sea, aquí no ha habido, aquí yo he visto gente pronunciarse en contra de cosas que después ha hecho peor que las que le señalaba al contrario cuando estaba en la presidencia. Entonces usted sabe que esto aquí es pescadera en río revuelto. Aquí hay un tema ya firmado, hay un tema que es ley y hay un tema que hay que ver cómo se enfrenta y cómo se busca
la mejor decisión para hacer. El tema, eso está en manos jurídicas ahora mismo, no está en manos de ningún ciudadano. ¿Algo más que nos quiera agregar, Juan Carlos? No, pues, como siempre, agradecer la oportunidad y de conversar con tu audiencia y Yo, obviamente presentar estas reflexiones. yo pensaba que eso era un fondo que usted tenía ahí, pero estoy viendo que está en un lugar que tiene esa vista tan maravillosa detrás de usted. Sí, me encuentro ahorita fuera del país cumpliendo un evento profesional y sí, estoy en una sala Qué belleza, una belleza, una belleza, una muy belleza, impresionante, muy una belleza, impresionante. muy impresionante. Parece un palacio. Es un palacio, es un palacio. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Araúz, abogado. Gracias por las consideraciones, por los aportes sobre el tema y vamos a esperar cómo salimos de esta situación que obviamente tiene paralizado el país y paralizadas las expectativas. Estamos ya cerca del Día de la Madre. Pasamos ya, increíble, aquí va a ser el único presidente, se va a retirar sin presidir los actos cívicos y desfiles eh, del mes de la patria y por lo visto, no sé, dará el discurso a la nación el 2 de enero, no sé, me imagino que será encerrado y con los antimotines tirando gases lacrimógenos afuera de la Asamblea de Diputados. Esperemos que esta situación mejore, que cambie y que se busque y se decida lo mejor por el país. Feliz día, disfruta ese lugar donde está. Pronto, un gusto. Gracias. Juan Carlos Araújo ha estado con nosotros esta mañana acompañándonos aquí sobre el tema, obviamente, del momento que está viviendo el país. Algunas consideraciones también sobre el tema del contrato de ley minero y otros aspectos que no son relevantes, no son de conocimiento de nosotros, pero que son relevantes, desde luego, para el país.